días con todos otra vez. Vamos a continuar, hemos conversado sobre escalas, hemos igual conversado sobre varios temas. En la última sesión vimos el tema de escalas, escalas numéricas y escalas gráficas, en relación de poder entender la, en principio la escala, en principio de poder entender la escala de el factor o la proporción de reducción y ampliación, las formas de poder describir la escala, escalas numéricas y escalas gráficas que nos van a ayudar a nosotros, ya sea ida y vuelta. Cuando vimos escalas numéricas, nosotros vimos el tema de poder entender el factor de reducción, algunas fórmulas que vimos, para poder en cualquier momento, ya que nosotros constantemente lo que hacemos es graficar en nuestros planos elementos tridimensionales sobre elementos bidimensionales que son nuestras hojas, nuestros planos, bajo conceptos de, obviamente en este caso, de la distorsión. Cuando se trabaja con superficies pequeñas, no hay mucha distorsión, pero cuando ya estamos hablando de superficies mucho más grandes, que son los mapas, hay un factor de distorsión mucho mayor. Entonces, para esto estamos entendiendo, vamos a ver algunos conceptos y vamos a revisar mayores definiciones. Nos dice que para el ser humano siempre ha sido necesario representar la superficie terrestre y los elementos que se sitúan sobre ella. En efecto, nosotros estamos constantemente graficando todos los elementos, ya sean naturales como artificiales, que existen sobre la superficie de la Tierra, y todos los elementos no naturales y artificiales. Naturales, todos los elementos que existen naturalmente, y los artificiales, los que nosotros creamos, ¿no? Como construcciones, proyectos y demás. De esta inquietud por conocer el mundo, se les rodea sugiriendo los mapas. Es que empezamos a generar los mapas y ver a razón de la forma de la Tierra cómo es que se pueden empezar a graficar. Entonces nos comenta que surgen dos problemas al momento de considerar la representación de los mapas. Primero nos dice que es la forma. La superficie de representación es plana, la Tierra no lo es. En efecto, vimos la clase pasada o las clases pasadas que el primer problema que nos surgía, a diferencia de como comentábamos hace un momento, los proyectos pequeños o las superficies pequeñas las entendemos como planas, pero en este caso estamos hablando de superficies mayores, de poder representar en mapas toda la Tierra. Y la Tierra en efecto no es plana, pero los planos o las hojas sobre las cuales vamos a representar sí lo son. Desde un punto de geometría, hemos conversado que es un poco difícil poder hacer la transición sin presentar la deformación de los planos. Entonces nos dice que la Tierra es un cuerpo tridimensional, eso lo tenemos bastante claro, con aspectos cercanos a a la esfera. En efecto, no es una esfera, pero se acerca a la forma de una esfera. Entonces lo podemos asimilar como desde un aspecto de geometría, lo podemos tratar de esa forma. Achacata los polos y se ensancha por el ecuador. O sea, la forma que tiene la podemos tomar como esfera, pero en algunos polos es que se achata y se ensancha, semejante a la figura geométrica del elipsoide. O sea, es como una esfera, pero por el ensanchamiento de los polos es que se va convirtiendo si lo queremos denominar, como una elipse. La forma real de la Tierra es un geoide cuya superficie irregular coincide con la que resulta al prolongar por debajo de las superficies continentales, los mares, los océanos. Y conocer con exactitud el geoide es complicado. Para facilitar los cálculos, en cartografía se simplifica la forma de la Tierra, asemejándola a a un elipsoide o una esfera regular, figuras geométricas cuya forma matemática es perfectamente conocida.
Sí tenemos fórmulas para determinar los elipses y para poder determinar eh, el principal problema es poderlo transferir sin presentar de una forma sencilla las deformaciones. Entonces, el segundo problema son las proyecciones cartográficas. Poderlo transferir la representación, o sea, como elemento de geometría, podemos determinar la forma de la Tierra. Hemos comentado que tiene una forma de geoide, es similar a una esfera, y por el ensanchamiento y el estrechamiento de los polos y la línea de Ecuador, eh, tiende a deformarse de tal forma de una elipse. Entonces, hasta ahí tenemos claro determinar la forma de la Tierra. El segundo problema está, nos dice que la representación de la superficie de la Tierra sobre una superficie plana, lo que estábamos conversando hace un momento, poder hacer la radiografía de la Tierra sobre una superficie plana, sin que haya deformaciones, lo que hemos conversado, ¿no? Que al trasladarlo, al hacer la radiografía, buscar que no exista una deformación. Es geométricamente imposible. En cartografía este problema se resuelve mediante las proyecciones, así como proyecciones cartográficas es una correspondencia bionívoca entre los puntos de las superficies terrestres y sus transformados en el plano llamado plano de proyección. Entonces, lo que estamos buscando son métodos de proyectar a la Tierra, ya entendiendo la morfología de la Tierra, entendiendo la forma de la Tierra y entendiendo a su vez que es complicado realizar la proyección entendiendo la deformación. Entonces vamos a buscar formas para poder realizar de una mejor manera la proyección y diversos métodos de proyección. Entonces nos comenta que este método consiste en establecer una radiación de semirrectas a través de un punto llamado vértice de proyección, y se consigue así una correspondencia entre cada punto interceptado en la esfera y su homólogo en el plano cortado por la misma semirrecta. Las proyecciones también evitan ciertas distorsiones que, según se proyecten, pueden afectar la forma, el área y las distancias o los ángulos de los elementos representados. Y aquí surge otro aspecto importante de la cartografía, y nos comenta que decir que proyecciones se van a utilizar para minimizar la distorsión. O sea, aquí vamos a entender que existe una distorsión y qué elementos queremos nosotros, eh, conversamos anteriormente, eh, sobre el contenido de los planos. Acá nos comenta qué elementos queremos resaltar o representar en los mapas para que busquemos justamente cuál es la meta del mapa para evitar su distorsión. Entonces nos comenta que las proyecciones emiten diversas clasificaciones dependiendo de sus cualidades, y tenemos que nos clasifica en función a sus cualidades métricas y en función a sus cualidades proyectivas. Entonces vamos a clasificarlo en dos funciones, como comentamos, en funciones de las cualidades métricas y las cualidades proyectivas. En función a sus cualidades métricas, nos comenta que es en el paso de la esfera del plano resultante, es imposible conservar simultáneamente las propiedades geométricas, como comentábamos, al trasladarlo, conservar tanto los ángulos, superficies y distancias se verán distorsionadas. Y las proyecciones cartográficas se pueden clasificar según la función de la cualidad que conservan. Entonces, en relación a la función de las cualidades métricas, podemos tener proyecciones conformes, que nos comenta que es una proyección cartográfica que es conforme cuando mantiene los ángulos que forman dos líneas en la superficie terrestre. Este tipo de proyección se utiliza en las cartas de navegación. Estamos comentando que es complicado mantener que al trasladar las medidas
o la forma terrestre sobre un mapa, conservar todos los aspectos es complicado. Entonces estamos buscando mencionar funciones según las características que queremos que conserven su verdadera magnitud. En este caso, estamos hablando en función a las cualidades métricas, a las cualidades de dimensión y de medidas, las cualidades de medición. Y tenemos las predicciones conformes, que nos comenta que al momento de trasladar va a conservar, va a mantener las medidas de ángulos. Eh, como se ve en la figura propuesta, en el imagen que se muestra, el ángulo que forma las direcciones de los polos sur eh, serán tanto en la esfera como en el mapa si se realiza una proyección conforme. Entonces, los ángulos que se están trasladando son las medidas que se desean. Otra, tenemos las proyecciones equivalentes. Nos comenta que es una proyección cartográfica que es equivalente cuando en el mapa se conservan las superficies del terreno. Aunque las figuras dejen de ser semejantes, se utilizan generalmente mapas temáticos o parcelarios. Entonces, a diferencia, vamos a retroceder un segundito, a diferencia de la proyección conforme, nos dice que lo que vamos a conservar son los ángulos. En el caso de las proyecciones equivalentes, nos menciona que se va a trasladar o transferir, eh, nos cuenta, ¿no?, que en el mapa se conservan las superficies del terreno, va a conservar la superficie, pero nos da un pequeño hincapié en que capaz las figuras no van a ser tan similares, pero va a conservar la superficie. Proyecciones equidistantes, nos dice que es una proyección cartográfica, es equidistante cuando mantiene las distancias entre dos puntos situados en la superficie terrestre. Entonces, en el caso anterior estábamos hablando que se conservaban los ángulos. En este caso estamos trasladando, conservando la superficie. Y en este caso, si quisiéramos trasladar la verdadera magnitud de una distancia. Y las distancias representadas por el arco del círculo máximo que las une, ¿no? Predicciones afilácticas no es una predicción cartográfica. Es una predicción cartográfica cuando no conserva ángulos, superficies ni distancias, pero las deformaciones son mínimas. Entonces nos está mencionando que en este caso no nos estamos enfocando ni en los ángulos, que los ángulos conserven su verdadera magnitud, la superficie, que la superficie que se tiene sea la misma, o que las distancias también sean las mismas, sino en este caso estamos tratando de transferir de una manera más, más símil, sin menor deformaciones, pero obviamente sin centrarnos en la exactitud de los tres primeros. La segunda que conversábamos, estábamos hablando en la primera, era en cuanto a su función de cualidades métricas, en cuanto a las funciones de las cualidades de medición, y conversamos en cuanto a las funciones de medición. Hemos tratado de la proyectividad de los ángulos, superficies y distancias. Y en el caso de que queramos tratar de asimilarnos en cuanto a las tres, una figura lo más acercada a esta métrica. Ahora vamos a conversar en cuanto a la función de las cualidades proyectivas. Nos dice que las proyecciones se pueden clasificar según la figura sobre la cual se proyecta, las que utilizan el plano o las que se pueden desarrollar a través de una figura geométrica. O sea, en este caso, en el caso anterior, lo que buscábamos es trasladar la imagen conservando una medida, ya sea ángulos, ya sea lados, ya sea superficies, o alguna medida que queríamos conservarla. En este caso vamos a conversar en cuanto a su función, perdón, en cuanto a su función de proyección. O sea, cuando proyectamos
cómo va a ser la proyección. Y nos comenta que puede ser ya sea perspectivas o planos. Nos comenta que se obtiene proyectando las superficies terrestres desde un punto llamado vértice de proyección sobre un plano tangente o un punto de la Tierra llamado centro de proyección. La proyección mantiene sus propiedades geométricas alrededor del centro de proyección y las distorsiones aumentan conforme nos alejamos de dicho punto. Muy bien, en todo caso nos quedamos hasta aquí y vamos a continuar en la siguiente sesión conversando más en cuanto a las funciones proyectivas. Ya entendimos bien las funciones de proyección métrica en cuanto a entender que en la proyección queríamos respetar la verdadera magnitud. En este caso vamos a conversar en cuanto a la proyección que se está dando, las formas de proyectar